I recognize the delegation of Bolivia. Gracias, señor presidente. El sábado 6 de abril del presente, la comunidad americana ha amanecido tristemente sorprendida por un hecho que quienes conocemos algo de derecho internacional y de derechos humanos creíamos que jamás podría ocurrir. En un acto sin precedentes en nuestra historia reciente, fuerzas policiales de la República del Ecuador allanaron violentamente la residencia de la Embajada de los Estados Unidos mexicanos en la ciudad de Quito. Policías fuertemente armados y encapuchados, sin ninguna orden ni facultad legal, ni aviso previo, traspasaron bardas, ingresaron al interior de la residencia mexicana y extrajeron por la fuerza y con gran brutalidad al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Espinel, reduciendo y lastimando violentamente a funcionarios diplomáticos mexicanos, como acabamos de ver, señor presidente, en los videos que ha mostrado la República de Colombia. Particularmente, golpearon inhumanamente y redujeron por la fuerza al encargado de negocios mexicano, ministro Roberto Canseco Martínez, primero al interior del domicilio y posteriormente en plena vía pública. Dicho acto no tiene precedentes en el derecho internacional de los derechos humanos. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud por parte de fuerzas regulares de un gobierno constitucional que reivindicó y justificó públicamente este atropello, reconociendo que la determinación fue asumida por el presidente Daniel Noboa Sin, como lo hemos escuchado todos aquí el día de ayer. Ni bajo los gobiernos dictatoriales muy comunes en nuestra América en la década de los años 70 y 80, ni en conflagraciones bélicas internacionales e incluso mundiales, se había cometido jamás un atropello de esta magnitud. Este hecho sin precedentes constituye una gravísima violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y constituye una afrenta deliberada al principio fundamental del Pacta Sunt Servanda que rige las relaciones internacionales entre los estados soberanos. A más de ello, el accionar del gobierno del Ecuador ha violado exprofesamente y sin contemplación, inter alia, el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención Interamericana sobre Asilo Político de 1933. Adicionalmente, el gobierno del Ecuador también ha violado el artículo 41 de su propia Constitución, que reconoce y protege el derecho al asilo y al refugio. Señor presidente, esta situación no debe ni puede quedar en impunidad internacional. No puede pasar desapercibida ni como un simple incidente diplomático más, ya que de hacerlo supondría la normalización de una práctica tan nefasta que marcaría un retroceso en la larga y compleja construcción del derecho internacional. El derecho de asilo es quizá una de las expresiones más importantes del avance que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en el último siglo. Y por respeto a nuestros estados, al mismo multilateralismo que tanto defendemos, esta situación no puede quedar con una simple condena internacional. Más allá de lo que parezca, señor presidente, este tema no es un tema estrictamente bilateral entre Ecuador y México, no es un tema entre dos naciones. Es un tema de interés de todo el hemisferio y lo demuestra el simple hecho de que la totalidad de los países del hemisferio se hayan pronunciado a las horas de haber ocurrido los acontecimientos en pleno fin de semana, y así debemos entendernos si queremos servir bien a nuestras naciones y desarrollar el derecho internacional. Señor presidente, la explicación que ha dado el gobierno del Ecuador en sentido de que el señor Jorge Glass Espinel tendría una o dos sentencias condenatorias penales no le da derecho en ninguna circunstancia a adoptar la decisión de tomar la justicia en sus propias manos. En todo caso, tenía a su disposición los mecanismos jurídicos y jurisdiccionales, bilaterales y multilaterales, para hacer valer su supuesto derecho a que el señor Glass le sea entregado. El gobierno del Ecuador, en otra argumentación de lo ocurrido, ha manifestado que la vulneración a la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito tendría que ver con la lucha contra el crimen organizado, lo que denominan un conflicto armado no internacional. Lucha en la que, por supuesto, cuentan con el respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia y de toda la comunidad americana. Sin embargo, este argumento no es correcto ni leal a la verdad,
ya que el ex vicepresidente no estaba ni está acusado, ni procesado, ni sentenciado por ninguna situación vinculada con la seguridad interna del Ecuador, narcotráfico o organizaciones criminales armadas o subversivas. Desde que fue autoridad, han habido 3 presidentes en la República del Ecuador y finalmente no es menos importante hacer notar que el señor Glass Espinel fue 2 veces vicepresidente de esta nación hermana. Finalmente, y de acuerdo a la explicación que hemos escuchado el día de ayer, el atropello se habría cometido como punto final de una larga cadena de acontecimientos, dentro de los cuales el Ecuador, actuando en represalia contra México, después de que, molesto por las declaraciones del presidente López Obrador, el presidente Noboa declaró persona no grata a la embajadora de México en Ecuador. Y ante la concesión de asilo diplomático por parte de México, finalmente el presidente Noboa tomó la determinación de intervenir por la fuerza una embajada. Esta situación de actuar en represalia amerita una profunda investigación, ya que de ser evidente es aún más grave, porque estaríamos ante una situación anómala que no ocurrió ni en las más grandes tensiones internacionales, incluida la Guerra Fría. Por todo lo expuesto, señor presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado, juntamente con la delegación de Colombia, esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, primero para condenar de la manera más firme y enérgica posible la gravísima violación al derecho internacional cometida por el gobierno de la República del Ecuador mediante la resolución que acabamos de adoptar. Segundo, para expresar nuestra más férrea solidaridad con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, país que tiene una larga trayectoria de respeto y defensa del derecho al asilo, país hermano que a través de esta práctica humanitaria ha salvado a lo largo de la historia cientos y cientos de vidas humanas, entre las que se encuentra, señor presidente, la vida de la persona de quien hoy le está hablando en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero, para invocar de la Organización de los Estados Americanos una posición firme, contundente y definitiva sobre este hecho gravísimo que no tiene parangón en nuestra historia reciente y lograr una gran conciencia internacional para que lo ocurrido en esta ocasión no vuelva a repetirse jamás en nuestra América. Y finalmente, señor presidente, Bolivia, con mucho respeto, invoca al gobierno de la República del Ecuador a reflexionar sobre su accionar y el daño que está causando al derecho internacional, y le invoca a tomar una posición reflexiva y consciente de lo que realmente ha pasado. Al final del camino, los gobiernos pasan y las instituciones quedan. Uno puede tratar de justificar lo injustificable, empero la razón y la verdad siempre se impone. Quizás sea bueno terminar esta locución, señor presidente, trayendo la frase del filósofo Kant sobre la verdad moral. Kant nos decía: 2 cosas me maravillan en el universo: el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia que está dentro de mí. Dentro de la conciencia de verdad y justicia de todas las autoridades ecuatorianas que han defendido lo indefendible está la verdadera y absoluta certeza de que lo ocurrido no es correcto y no está bien, señor presidente. Muchas gracias.